Un placer, hasta luego. Ya está en nuestros estudios, como todos los jueves, el doctor Claudio Santamaría. Vamos a estar hablando con él de temas muy pero muy interesantes. Tiene que ver con el submarino Ara San Juan, el primer tema sobre el que lo vamos a consultar. Pero antes, el auspicio. Auspicia el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. Muy bien, doctor, muy buenas tardes primero. Muy buenas tardes, Andrés y Sebastián, ¿cómo están? Muy bien, fue discusión desde que se encontró el submarino Ara San Juan a 907 metros de profundidad. Los dolientes, los parientes, los seres queridos quieren justamente que se lo recupere para darle santa sepultura o según cada uno su idea religiosa, pero todos quieren tener el cuerpo de sus seres queridos para enterrarlo. La pregunta es dramática, pero ¿es posible recuperar un cuerpo un año después de estar sumergido a 907 metros de profundidad y con un ingreso de agua a miles, a una fuerza de una presión de 90 atmósferas? Mira, esa pregunta que vos hacés, la verdad que el sábado cuando nos enteramos a la madrugada de que apareció el Ara San Juan, nos pusimos a plantear y en el instituto, en la Fundación Instituto de Ciencias de la Salud, trabajamos en conjunto con el Instituto de Ciencias Forenses y recabamos estos datos científicos, lo que te voy a contar primero. Esto que vos decís, a 907 metros hay 90 atmósferas de presión. Hay que multiplicar 90 por 760 milímetros de mercurio. Para que se tenga una dimensión, sobre una escotilla hay una fuerza de presión de 236 toneladas. Si uno quisiera abrir una escotilla del submarino, esa es la presión que soporta. Después, como está tan hondo, a los 200 metros desaparece la luz solar. Y a los 900 metros cambia la densidad del agua y la presencia de oxígeno. Cambia tanto, Andrés, que cambia el nombre, cómo se llama ese lugar, se llama pignoclima. Y eso hace que la alteración de un cuerpo sumergido en esa cantidad de agua y a esos metros, baja la temperatura entre 3 a 4 grados, esa es la temperatura, y eso haría posible que los cuerpos que no se desintegraron por la implosión, que estuvieron en otros compartimientos, podrían estar porque el agua salada, la temperatura del agua, la no presencia de animales carroñeros que hay a otras superficies y que está comprobado con diferentes estudios científicos, harían posible la conservación de restos humanos de los tripulantes del Ara San Juan. Pero, doctor, a los cuerpos que debieron soportar el ingreso de ese agua, no queda nada del cuerpo por lo que usted dice. Ahí hay dos cosas. Hubo cuerpos que soportaron, que estuvieron cerca de la implosión de las baterías, ¿te acordás? Por la acumulación de hidrógeno, que es la teoría más probable que haya hecho que el submarino se hunda. El submarino tiene compartimentos, entonces la gente que estuvo en la implosión, el cuerpo por la presión tan grande de la explosión se desintegra. El submarino tiene compartimientos y como bien explicaba Fernando, un especialista, un perito el domingo que nos contaba, el submarino es como si fueran dos garrafas. El submarino explotó adentro pero no se destruyó. Cuando pasó los metros que puede soportar, se destruyó la carcasa externa pero no la interna. Entonces no sabemos, hoy la jueza tiene las 67.000 fotografías, se va a hacer una reconstrucción tridimensional de qué daños tiene y ahí podríamos hablar de qué hipótesis pueden haber surgido los cuerpos en los diferentes componentes del submarino. O sea, doctor, usted plantea claramente que un año después puede haber restos humanos allí, en el fondo del mar, a 907 metros de profundidad. Sí, y ahí voy a dar 3 o 4 datos científicos que en general en los medios no se sabe. Varias universidades estudiaron diferentes naufragios en el mar. Hay estudios que los científicos han hecho de poner, para saber qué pasaba en el mar, han introducido cerdos a diferentes alturas de profundidades del mar
los han filmado a 50, 100 metros, a 300, y han visto qué pasa con un cuerpo sumergido en el mar, que es agua salada, con condiciones de temperatura y con cambios de concentración. Y han visto que por debajo de los 300 metros el cuerpo se puede conservar. Por eso sería posible esta hipótesis. Eso es un documento que cualquier científico lo puede recabar, está disponible en los artículos académicos. A ver, le voy a hacer una pregunta con este mismo ejemplo que usted da de esta investigación que hicieron con un cerdo. Yo tengo entendido que superados los 300 metros de profundidad, la sangre comienza a licuar y creo difícil que el cuerpo se conserve entero. Lo que pasa, Andrés, es lo siguiente. Estallan los órganos internos. Sí, la presión deteriora el cuerpo y produce cambios muy importantes. De hecho, nadie soporta la presión de esa magnitud. Lo que se ha encontrado es que la presión de 90 atmósferas, la falta de carroñeros y la falta de oxígeno y el agua salada, pongo un ejemplo que todos conocemos. Cuando uno quiere conservar un alimento lo pone en sal cuando no teníamos heladera. Sí. Entonces, hipotéticamente, cuando sepamos bien las condiciones y los compartimientos dentro del submarino, qué daño tenían, hay una hipótesis que es probable que parte de los cuerpos o los huesos estén conservados dentro del submarino. Y doctor, a los cuerpos, ¿sí? Porque está comprobado que el submarino ingresó agua, al menos en alguna parte del submarino ingresó agua. Ahora, esos cuerpos que debieron soportar el ingreso de agua, tengo entendido, según un estudio, a una velocidad, a 2 velocidades de la luz. ¿Qué pasó con esos cuerpos? Del sonido, perdón. Eso produce una compactación. Por eso te digo, como un submarino está tiene compartimentos, está dividido. Sí. Entonces, depende a cuáles entró la presión, cuáles fueron afectados, cuáles tuvieron ingreso de agua y cuáles estuvieron sellados, es qué podría pasar. Ahora, se han encontrado restos humanos a profundidades diversas y esta hipótesis es probable según los estudios que están disponibles académicamente. Digo, esto no son opiniones, hay estudios académicos que revelan que podría ser posible. Necesitamos saber más datos de esto que vos decías, cuánta agua entró por todos los lugares y si fue afectado todo el submarino o partes del submarino. Claro. En esos estudios que usted refiere, doctor, que se han hecho para comprobar qué viabilidad hay de conservación de cuerpos, en este caso hecho con animales, los cuerpos que se encontraron, ¿en qué estado estaban desde el original, digamos, no? Mira, ahí hay 3 variaciones muy importantes. Uno depende de la profundidad donde fue el naufragio. Sí. ¿Por qué? Porque la temperatura, la concentración de oxígeno hace que haya presencia de lo que llamamos fauna carroñera. Digo, cangrejos, calamares, que pueden degradar un cuerpo y quedar solo los huesos. Pasados los 300 metros cambia la concentración y la temperatura del agua desciende y eso es un factor de conservación. Todos sabemos que cuando baja la temperatura los alimentos que ponemos en la heladera se conservan y la falta o la disminución seria de oxígeno y la no presencia de luz haría que un cuerpo se macerara y no se descompusiera. Y podría ser hipotéticamente, depende cómo se fue afectado por 2 factores. Uno, la entrada del agua masiva a alta presión y otro, lo que está afectado por la implosión que ocurrió dentro del submarino. No, lo que usted cuenta es muy claro y sabemos, y si no lo explicamos una vez más, que el submarino tiene 2 compartimentos. En ambos, tanto en la proa como en la popa, además de los compartimentos, están las baterías, proa y popa, ¿sí? Por eso tuvo problemas. Los de la proa, por ejemplo, podía seguir funcionando con los de popa. Y por eso también los submarinos, y esto no se ha dicho, si son 40 los tripulantes, bueno, acá son 44, pero números redondos, si son 40 los tripulantes, no tiene que haber 40 trajes salvavidas, justamente para un rescate, para una urgencia, sino tiene que haber 80, porque hay 40 en proa y 40 en popa, porque si hay problema en un lugar se van los 40 al otro. Bueno, el submarino Ara San Juan tenía 42, ni siquiera para los 44, y menos, y estaban divididos 20 y 20, así que la mitad se quedaban sin traje. Ahí hay un dato muy importante, Andrés, que vos estás comentando,
que la liberación por la entrada de agua, posiblemente por esta válvula que falló, por el snorkel, que entró agua salada a las baterías y eso genera ácido sulfúrico y desprende hidrógeno, que es un gas inflamable que no tiene olor, ni color, ni sabor, produjo la implosión, porque cualquier descarga eléctrica, un chispazo lo hace explotar. Un arco fotovoltaico, ¿no? Tal cual, por eso entran con guantes y un equipo muy especial, eso explotó, y por eso ninguno de los tripulantes, la explosión que hubo, que fue una implosión porque fue por dentro, consumió el poco oxígeno que había, porque tuvieron que bajar a 40 metros para que no se moviera y poder arreglarlo. Por eso no pudieron dar ninguna de las señales de alarma, y al acabarse el oxígeno, o por la implosión o por asfixia, todos los tripulantes del ARA San Juan quedaron inmediatamente, instantáneamente neutralizados. Una de las preguntas terribles que hacen los familiares, y no sé si tiene respuesta, es qué tipo de muerte recibieron sus seres queridos. Está claro que si es por la explosión, digamos, seguramente fue inmediata, pero no todos estaban en el mismo lugar donde explotaron las baterías, porque ya, como explicábamos, el problema estuvo en un sector de baterías, no en el otro. Entonces los que estaban por arriba de esas baterías son los que sufrieron el efecto inmediato de la primera explosión. Pensarlo así, estaban en un lugar cerrado. La cantidad de oxígeno, si bien hay equipos dentro del submarino para producir oxígeno, la acumulación de hidrógeno fue tan grande que produjo una implosión como si fueran varias bombas. Eso seguramente, la implosión, hizo que se vieran afectados por la propia explosión más el consumo de oxígeno, porque nadie pudo reaccionar. La muerte de los tripulantes del ARA San Juan fue instantáneo, porque nadie pudo ni apretar un botón, ni dar todas las señales, fue instantánea. Sabe que usted le da un gran alivio a muchos familiares. De verdad, porque hay muchos que tienen que se imaginan un ahogamiento o algo de tiempo, de varios minutos, y lo que usted dice, si tiene que ser una fatalidad, que ni se den cuenta. Por eso cuento esto del hidrógeno y la poca cantidad de oxígeno que hay en un submarino y lo instantáneo. No me acuerdo ahora a cuántas bombas de TNT implica la explosión, que detectaron los sonares que están ubicados en varios lugares en el mundo, que dijeron fue un evento corto, una implosión no atómica y que duró un instante. En ese instante no pudieron dar ninguna de todas las señales de alarma que un submarino tiene para socorrer. Por eso no lo pudimos encontrar durante todo este año. Así que la muerte de los tripulantes fue sin duda instantánea. Usted acaba, como decía Andrés, doctor, de dar un gran alivio a los familiares de las víctimas de la explosión del submarino, pero al mismo tiempo, interpreto, también una gran esperanza a muchos de ellos con los datos que nos daba de la posible forma en la que se encuentren los restos de esas personas, de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Me parece que esto que usted acaba de contarnos va a ahondar la petición, el reclamo, el pedido de muchos familiares de que el gobierno argentino intente al menos estudiar con serias posibilidades la idea de reflotar, no, la palabra está mal usada, de recuperar al submarino. Ahí hay dos cosas muy importantes. Uno es el impedimento técnico. La verdad que no ha habido rescates a 907 metros de un submarino, ni ninguno otro, sino por partes. Pero se entiende lo que digo, doctor, sí, ¿no? sin usted duda. acaba de decir, puede haber cuerpos que estén conservados. Sí. Yo me pongo en el lugar de los familiares que estén viendo en este momento el programa, y digan, bueno, quizá algún familiar mío está allí y se puede recuperar parte de su cuerpo. Ahí hay dos cosas. Uno es la factibilidad técnica, sí. Otro es la factibilidad, Argentina no tiene esos recursos, otro es la factibilidad económica del costo. Y después dentro de los familiares hay también como dos grupos, sí, que algunos dicen, eran marinos, está bien que mueran donde querían, sí, trabajar, en el mar. La Pietra, por ejemplo. Claro, y otros que no. La verdad que es una decisión muy compleja, cada uno tiene derecho a sentir y creer, porque es inimaginable estar en sus cabezas y en su corazón, pero digamos, esto es lo que la ciencia dice y lo que se podría hacer. Doctor, siguiendo siempre con lo que usted está diciendo, yo tampoco recuerdo cuántas bombas de TNT, qué cantidad de explosivos en realidad se significa, pero eran muchos, muchos, una cantidad muy alta. Ahora lo vamos a buscar. Pero teniendo en cuenta ese dato que usted introduce en esta charla, ¿cómo quedan los cuerpos después de semejante explosión?
Los que estaban cuando explotaron, había seguramente algún tripulante, seguramente estaba tratando de desconectar las baterías para que no se produjera la implosión, y esos cuerpos que estaban cerca quedan destruidos. Ahora, como hay compartimientos dentro del submarino, otros tenían otras posibilidades, por eso es posible hipotéticamente. Gracias, doctor. ¿Cuál va a ser su próximo tema? Vamos a hacer una investigación que hicimos en conjunto con el Observatorio de la Deuda Social, diferentes juventudes de 18 a 29 años, el 20% de la población. Doctor, ya volvemos, seguimos con el doctor Santamaría y tanta información que todavía nos queda. No hemos hablado de política, o todo es política. En 2 minutos volvemos.